Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de tener aquí en Artefacto, en Diario Lab, entre nosotros, para nosotros, a un invitado al que queremos y admiramos y que hemos seguido de cerca, yo creo que durante los últimos 30 años, un actor, dramaturgo y director teatral, Hernán Galindo. Bienvenido, querido Hernán. ¿Qué tal, Pepe? Estoy muy contento de estar aquí contigo en Artefacto. No, muchas gracias, Hernán. Muchas gracias. Como te digo, sí creo que tú tienes una trayectoria amplia, pero nosotros nos incorporamos hace 35 años, más o menos en el periodismo, y fue cuando comenzamos a advertirte tu presencia en la escena regiomontana como actor. Nos tocó verte actuar, Algo, que sí. algo, pero sobre todo como escritor, dramaturgo y director teatral, ¿no? Ujú. Y bueno, ahora a propósito de tu puesta en escena más reciente, Marinero estrenará en Casa Musa, que también vamos a platicar de tu espacio escénico, tu pieza más reciente de tu autoría y que forma parte de una trilogía. Vamos a hablar de eso, pero me gustaría comenzar porque contemos y nos cuentes un contexto, ¿no? Sobre tu trayectoria y tu visión de hacer teatro como un arte escénico con una visión estética, reflexiva, crítica, y Ujú. lo que eso implica hacerlo desde Monterrey y en Monterrey. Entonces me Ah, interesa conocer esa opinión tuya, esa reflexión, pero para iniciar, comencemos, digamos, desde el principio, ¿no? Me interesa también un poco recapitular tus orígenes como teatrista, ¿no? ujú. ¿Cómo se da el nacimiento de Hernán Galindo como teatrista, ¿no? ¿Cómo no? Antes de iniciar, recordábamos cómo hace poquito, hace unos meses, a finales del 24, inauguraste el Teatro Calderón, ¿no? Y Ujú. me decías cómo en el 74, a tus 14 años de edad, Es correcto. debutaste o fueron tus primeras experiencias en el teatro como actor hace Así 50 es, años, ¿no? sí, sí, Entonces, un poco recapitular eso, Hernán, recordar con eso. todo gusto. Yo nunca olvidaré a mi maestra de teatro, la primera, Guadalupe Reina, Lupita Reina. Mm. Ella, pues me sembró esta inquietud, este veneno que es el teatro, porque es un veneno realmente, es como adquirir un virus que nunca se va de tu cuerpo. Y en aquel entonces, el maestro Rubén González Garza, gran maestro de tantos aquí en esta ciudad, era el asesor de mi maestra. Y hicimos una obra de Alejandro Casona muy divertida, una farsa que se llama Farsa y Justicia del Señor Corregidor. A mí me tocó ser el corregidor, estaba yo en segundo de secundaria, 14 años, 1974, y fuimos a un concurso de teatro de secundarias en el Teatro Calderón, que pues tenía aproximadamente una década de haber sido inaugurado. Y ganamos, nos fue muy Muy bien, bien. ganamos el primer lugar y fue algo que me cimbró, me marcó. Y lo curioso de esta anécdota es que ahora, en el 24, 50 años después, regreso al Teatro Calderón, me invitaron para su reinauguración en esta nueva etapa, quedó muy bello el teatro. Lo hicimos con un título muy especial de mi autoría que se llama El helado corazón de Desiree, pero sobre todo, pues me hizo reflexionar, ¿no? Y rescaté aquellas fotografías de hace 50 años. Wow. Cómo da vueltas la vida y de pronto te trae hacia tus orígenes. Oye, después de esos 14 añitos, de esa primera experiencia en tu secundaria, ¿qué siguió? ¿Cómo fue que lo hilaste ya más Ya, adelante a ajá. estudios más formales? Ya nunca lo dejé. En el 18 y 19 que estuve yo en preparatoria, yo dibujo muchos y creo que yo empecé a hacer teatro, yo creo, desde antes de hacer teatro, porque a mí la relatoría por medio de los dibujos del cómic siempre me ha gustado mucho. Y soy muy enciclopédico, tengo las cosas por ahí guardadas y tengo cómics que yo hacía a los 9 10 años. Y gracias a este proceso, yo hice la ilustración de una película cuando yo estaba en prepa y mi maestro de orientación vocacional la vio y vio estos dibujos míos, que pues, eran un gran álbum, ¿no? Y me dijo, voy a hacer que, estaba yo en la prepa 2
que te hagan una entrevista y me llevó a Rectoría de la Ujú. Universidad Autónoma de Nuevo León. Tenía un periódico, Rectoría en aquel entonces, y tómala, salí en la primera plana con todos mis Guau. dibujos en aquel entonces. Y el director de la Prepa 2 en aquel momento, después de ver esto, me dijo, Hernán, sé que te gusta hacer teatro, porque ahí en la Prepa 2 yo dirigía a mis compañeros en obras que nunca se estrenaron. Claro. pero, pero gracias a eso el director me becó en el Instituto de Artes de la Sí, Universidad sí. Autónoma de Nuevo León, que hoy en día viene a ser la Facultad de Artes Escénicas. Éramos un grupo en mi generación, que era la segunda, de 12 integrantes, de 12 estudiantes, que todos continuamos haciendo carrera escénica de alguna manera, con grandes maestros como Minerva Mena Peña, Julián Guajardo, y fue una experiencia pues que ahí me impulsó. A partir de eso, pues ya, el maestro Julián Guajardo me invitó a la apuesta, que fue una apuesta trascendental, rompehielos, muy escandalosa, fue Los Chicos de la Banda. Wow. Sí, pues Sí, es un hito allá del teatro. sí, un ícono en el teatro 79, en el año 79-80. ¿Y quiénes eran tus contemporáneos, esos compañeros que Pues sí, mira, Raúl Morantes, que en paz sí, descanse, que cómo no, fue director de artes. FAE, y también un gran compañero, Rolando Vitti. Rolando Vitti es un gran coreógrafo. Él radica en Oaxaca, tiene un espacio que se llama La Casa del Teatro y sigue siendo un estupendo coreógrafo, ha tenido varios premios nacionales. Y además, a sus debe, bueno, espero no quemarlo, pero debe tener algunos 64. Sigue bailando de una manera impresionante la danza Viti, contemporánea. Es un figurín, es delgado, musculoso, fabuloso, un gran amigo. Ellos, Roberto Roger cómo también estuvo no. ahí, que seguramente lo conoces. Sí, sí. Y María de la Paz Garza, una compañera que se dedicó al mundo de la ópera, se fue de Monterrey, creo que actualmente vive en Canadá. Y estos 12 personajes que allí estuvimos, todos continuamos haciendo teatro. ¿Y cuál es tu balance, ahora que miras eso en retrospectiva, ahora con esta nostalgia del Teatro Calderón? ¿Estás contento, Hernán, con tu trayectoria, con el trecho andado? Pues sí, Pepe. Mi cara dibuja una sonrisa en este momento. Evento. Sí, ha sido, bueno, ¿sabes una cosa? Yo tengo otra anécdota, algo que podría tomar como anécdota. Yo empecé así con el teatro y profesionalmente, digamos que lo empecé a ejercer a los 18, 19 años, tanto con los chicos de la banda, donde ya tenían una percepción económica, y luego posteriormente mi querido maestro Enrique Fernández, que tiene mucho que ver en mi vida, el apoyo que él me dio, porque él posteriormente en el 90 dirigió, no, antes del 90 dirigió mi primera obra de teatro, que fue Todo queda en familia, una producción muy grande con 20 actores, y fue en el Teatro de la Ciudad, en fin. Y él en aquel entonces, en el 19, cuando yo tenía 19, 20 años, me invitó a una temporada con la señora Nena Delgado. Entonces, yo pude conocer estos dos universos del teatro experimental universitario, del teatro digamos, profundo, y por el otro lado, el teatro de la comedia ligera, del divertimento, que pues también tiene mucho que decir en nuestra historia del teatro, ¿no? Claro. Y ahorita que mencionas esos años, como actor tuyo, yo te recuerdo en Galileo, Sí, un poco bueno, más adelante, ya en eso los ya fue un poco noventas, después. Fue cuando yo empecé a dejar de actuar. estabas Yo, dejando. yo dejé de actuar como a los 25 años. ¿Por qué? Porque para mí fue mucho más atractivo el poder primero de la dirección, pero realmente lo que yo quería era escribir teatro. Y yo leía a Carballido, a Argüelles, a Leñero, a todos los grandes autores nacionales del siglo XX, Ujú. y yo decía, no puedo escribir como ellos. Hasta que un día razoné y dije, bueno, yo voy a escribir como yo puedo escribir. Y creo que empecé tarde, porque a escribir empecé a los 27 años. Sin embargo, desde los 27 años hasta la actualidad no he dejado de escribir en un solo momento. Y tengo una producción pues de más de
un centenar de obras Unas 100 de teatro. Sí. escritas. ¿Y cómo fue ese proceso tuyo de estar ser actor en esos años, finales de tu adolescencia, entrando a los 20? Sí. ¿Cómo fue que empezó el proceso de ir dejando un poco la actuación para justamente concentrarte en la escritura, ¿no? Sí, como tú bien lo sabrás, todo escritor, sea novelista, dramaturgo, poeta, em, creo yo que en un principio tienes como muchas cosas que decir, ¿no? Muchas Ujú. cosas que quieres decir. Y vas descubriendo que otros ya las han puesto en sus letras, en sus libros, poco a poco. Y entonces es cuando empiezas a refinar o a seleccionar los temas, ¿no? Ujú. Y obviamente pasas de este proceso de querer contarlo todo a darle importancia a temas específicos o que al menos que para ti sean importantes, ¿no? En mi caso, pues tengo muchas obras de contenido social, pero sobre todo tengo obras de un contenido de la condición humana. A mí me interesa mucho, y lo puedes ver en mis últimas obras, hablar del ser humano como tal, Ujú. la trayectoria, la evolución en la vida, los encuentros y desencuentros de los seres, ¿no? Sí, Entonces, pues me preguntabas que si estaba contento. Sí, estoy muy contento. contento. Oye, Han sucedido cosas que, fíjate lo que te voy a decir, que no puedo negar que yo sabía que iban a suceder. Lo único que me he dado cuenta a través de estos 44 años de hacer teatro es que todo llega en el momento indicado. Y entonces, las cosas que me faltan por hacer, sé que van a llegar. Oye, Hernán, ahorita escuchándote, quiero adelantarme una pregunta y ahorita quiero retomar el tema de la confección de tus obras, pero escuchándote y hablando ahorita que hablábamos de que mencionabas a los maestros, a Julián Guajardo, a Rubén González Garza, es decir, los profesores que estuvieron cerca de ti en el Instituto de Artes o antes, Rubén González más Garza como asesor de tu maestra de secundaria, es decir, todas estas Sí. figuras que tuvimos la fortuna de conocer, de tratar, de querer, de aplaudirles, y ya no están, Ajá. ¿no? O sea, Sergio García, Julián Guajardo, Rubén González Garza, eh, Salvador Ayala, Salvador Ayala, Minerva. Minerva Mena Peña. Es decir, toda una generación de grandes pilares del teatro. Y ahora yo te llamaría un joven veterano Ajá. de 60 y pocos años. ¿Sientes o sea, tienes en ti sientes esa responsabilidad de continuar con la batuta de estos maestros o rehuyes a esa corona de ser, No, digamos, sí, qué bella pregunta, Pepe. No, sí siento, creo, yo la verdad, y espero poder habérselos transmitido a los que todavía están aquí y a los que ya no están. Yo siempre he tratado de honrar a mis maestros. De alguna manera, tuve la fortuna de, después de haber sido alumno de muchos de ellos, reencontrarnos en otros procesos de la vida, siempre en situaciones teatrales, pero que al menos para mí han sido o he tratado de que sea una retribución, a lo mejor es más para mí, pero espero que también para ellos, como por ejemplo, después de tener a Julián Guajardo como maestro y temerle porque Ujú. era terrible, pues tuve la oportunidad hace tiempo de dirigirlo en Genesia. Genesio de Cómico a Santo, ¿no? Que fue una Ujú. apuesta que duró 11 meses y que fue algo interesante, ¿no? Con el mismo maestro Luis Martín, con el cual tengo una gran amistad. Tuve la oportunidad de trabajar con él en una obra bellísima que nos dejó mucho, que es Más bueno que el pan, al Ujú. lado de Silvia Pasquel, una comedia que duró muchos meses en un teatro en temporada, ¿no? Con Enrique Fernández no se diga, y bueno, así, creo que ha habido oportunidades en momento de retribución, pero siempre sí, es como, al tener ese legado, es como una situación implícita el seguir transmitiéndolo. De pronto sabemos que
que muchos jóvenes pues no saben quiénes fueron, ¿no? Está en nosotros recordarlo para que de alguna manera tengan conocimiento, que ellos sepan que hubo una época en que nuestra ciudad era más pequeña y quizá el teatro sin duda era más grande en el sentido de su repercusión precisamente por lo mismo, ¿no? Ujú. Yo no fui al Teatro de la República, yo no fui a varios de los teatros que mencionan quienes han sido mis maestros, pero sé que fueron épocas muy interesantes donde en la sociedad repercutía lo que ellos hacían. Entonces, pues esa es la semilla de la cual estamos levantando cosecha todos, Y ¿no? que hay que Ajá, continuarla. sí, Tú ahorita mencionabas honrar a los maestros y mencionaste a autores referenciales de los que tú has abrevado, ¿no? Emilio Carballido, Hugo sí, Argüelles, Vicente Leñero. sí. Y digamos, pensando en estos autores y en el teatro que has hecho, no sé si podamos confirmar una noción del teatro tuya, muy tuya, del teatro como un reflejo de la realidad, ¿no? Es decir, Ajá. un espejo, ¿no? Fundamentado en la fuerza de un texto y en la interpretación histriónica, ¿no? De un actor que está dándole vida a Ujú, las palabras. ¿Es esta tu noción del teatro o a partir de estas referencias de las que estamos mencionando, ujú. cómo defines tú lo que es el teatro, Hernán? Bueno, haciendo relación con lo que mencionaba hace un momento, cómo la misma conciencia del dramaturgo director cambia a través de los años, pues obviamente se ha incrementado mi conciencia y mi responsabilidad de tomar el teatro como este vehículo que es una voz para hablarle a la sociedad de hoy, al ser humano de hoy. Y definitivamente creo, sigo creyendo en que la dramaturgia, que luego se convierte en puesta en escena por medio de este elemento tan importante, básico que es el actor, que merece todo mi respeto, es como podemos seguir transmitiendo de la manera más viva los temas de importancia, los temas de conciencia, los temas de comunidad, los temas que hoy en día de una manera tan global podemos leer de todo el mundo, ¿no? Sí, sigo creyendo que el teatro es un arma poderosa, aunque no tenga comparación con el gran público que puede tener el cine o que puede tener las series de televisión, que es la totalidad del público, ¿no? El teatro puede tener 50 personas en una representación, pero sin embargo el teatro sigue siendo un arte vivo, un arte que además se da justo en el momento de la vida del actor y del espectador, no es una grabación y que siempre es diferente y que incluso la representación depende de la energía misma que los espectadores tengan en esa función. Sí, las Ah, conexiones que tienen que sí, darse, ¿no? Entre el propio actor con sí. en la escena y el público, ¿no? Sí, es correcto. A mí me importa mucho, Pepe, que sea comedia, sea... Yo soy un autor que sigue creyendo en los géneros. Creo que las nuevas generaciones y una generación que ya está un poco, no actualmente, o vamos, la generación eh, que podemos decir inmediata después de la de hoy en día, eh, eh, no toman muy en cuenta la cuestión de los géneros, ¿no? A mí me parece muy importante porque es algo que sigue, sigue identificando eh, cómo es cada texto, para quién va dirigido ese texto, el por qué está en escena, ¿no? No hay un género puro en el teatro, todos se combinan verdaderamente, pero yo sí siento que hay uno que predomina. Lo que te quiero decir es que independientemente que sea comedia, tragedia, pieza, teatro Ujú. didáctico, farsa, yo no me puedo separar de que tenga un trasfondo interesante o al menos que el público se vaya con una reflexión. Deseamos que el teatro sea un motor de cambio en la gente, pero si no se logra tanto, a lo mejor una sencilla reflexión puede generar un cambio posterior. Claro, por Sí. eso también incluso lo que las obras que puedan considerarse menores dentro de tu producción Ajá. literaria como dramaturgo, no lo son, ¿no? Porque finalmente, como lo mencionas, son piezas que tienen pues
una reflexión, ¿no? También un Ujú. planteamiento filosófico, Una social. crítica, ajá, así es. Lo mencionábamos antes de entrar aquí a la charla, tu puesta en escena que está en Casa Musa los lunes, Ajá, sí, Los sí. Cuatro Feos, Cuatro feos pero pero cariñosos. cariñosos, que Ajá, finalmente, pues, sí, ahí te explayas en términos de comedia, pero finalmente hay un así es. planteamiento sobre la amistad y Claro, sobre claro. un tema también, una temática social, ¿no? De S- cuatro Sí, personajes, que me tienen contaba. cuatro de los trabajos más difíciles de la humanidad y gracias a estas personas que tienen los trabajos difíciles, el resto podemos tener la vida fácil, ¿sabes? Que O decías, sea, bueno, que es un uno es Pepe, un perdedor. desasolvador de fosas sépticas y alcantarillas. Otro maneja el camión de la basura. Uno más es trailero, aunque en el momento de la historia se encuentra está suspendido por andar de coqueto con la esposa del dueño del tráiler. Y ahora se dedica a cuidar una bodega de papel de baño, que es el lugar donde se reúnen. Y el cuarto es un personaje, pues la verdad, que merece todos mis respetos. La mitad del día trabaja en una funeraria maquillando cadáveres y la otra mitad es el encargado de urgencias en un hospital popular. Wow. Entonces, son algunos trabajos no muy deseados por la mayoría de la gente, aunque quiero decirte que en esta ocasión el actor, que es Jorge Lagarza, que interpreta a Santos Reyes, que es precisamente el de la funeraria y del hospital, hizo una investigación profunda y pudo asistir a una sesión de maquillaje de un cadáver. Y la persona que lo hizo, el profesional que lo hizo, lo tuvimos en el teatro en una ocasión y él nos confesó que ama su trabajo y eso es maravilloso. Para él, su trabajo es una obra de arte y la verdad, después de que nos cuenta cómo es el proceso y lo que piensa él de su labor, realmente es un arte. Es un arte. Sí, sí, sí. Oye, Hernán, bueno, para seguir entrando en materia con relación a tus obras, como dices tú, son 100, más de 100 obras o un centenar de piezas que tú has escrito. Quisiera concentrarme en 6, pero Ok, muy significativas, ¿no? ok. Digamos, agrupadas en dos trilogías, una que conocimos y que abarcan, digamos, una muestra de tu trabajo en los últimos, pues, 30 años o 35 Sí, años, y que abarcan, digamos, una primera trilogía que salió de sí. tres piezas premiadas con Ujú. premios nacionales, que el de dramaturgia de la Dos de ellas fueron primeras, sí. de dramaturgia de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que fueron Ah, publicadas en un libro ajá, muy emblemático. Yo recuerdo muy vivamente que es Teatro, publicado por el gobierno del estado de Nuevo León, sí. y que está, bueno, Ansia de Durazno, Las bestias Escondidas escondidas y El y Marasmo. el marasmo, es Y correcto. luego tenemos estas tres piezas como más recientes, y que incluso una ya creo que es un clásico de la dramaturgia mexicana, como lo es Los Niños de Sal. Los niños de sal, sí. Eh, El Marinero Marinero y y Delfines Olvidados, que todavía no se estrena que esa esa obra. apenas la vamos a conocer, pero decir, pero son obras en las que creo yo, tú me dirás sí, no, y me puedas comentar al respecto, que guardan una profundidad muy aguda en términos filosóficos, en términos de existenciales, y que se explayan sobre el amor, el desamor, las pasiones, la sexualidad y sobre todo también la soledad, ¿no? De los personajes. Creo que Sí. son personajes en muchos aspectos en estas piezas solos y que se están buscando a sí mismos, ¿no? Ujú, es Lo vemos correcto. hoy en Marinero, este personaje de este joven atractivo, ¿no? Ujú. Que podría parecer un personaje promiscuo, Al pero principio, no ujú, no hay tal vulgaridad, ¿no? Sino es que él está en un correcto. proceso de Ajá, de búsqueda, búsqueda, es de correcto, búsqueda sí. de sí mismo. Entonces, yo quisiera que no sé si es correcto esta lectura de tu obra en términos de una constante preocupación tuya como autor por profundizar Sí, en estos temas sobre la condición humana, sobre quiénes somos como personas y qué sí. estamos buscando. Yo creo que al final lo que buscamos todos es el amor. El amor, claro. No, Pepe, es absolutamente correcta la lectura y te agradezco que lo menciones. Así es, yo siempre, como te decía hace rato, la condición humana para mí es todo un tema a explorar enormemente, pero sí, yo creo que constantes en los personajes de las obras que yo he escrito es eso, la búsqueda, la soledad
y la sexualidad también está implícito. Y también yo creo que mucho este bagaje que los personajes van arrastrando de su pasado, como en Los Ujú. Niños de Sal, Sal. ¿no? Ujú. Este regreso al origen para enfrentar todo lo que está pendiente. Creo que sin duda es una identidad ya en estas obras. Te comparto que hace unos meses un mexicano, pero estudioso en la Universidad de Zaragoza, España, me pidió la trilogía del mar para hacer su tesis. Y yo pues se la compartí, hizo un trabajo estupendo, le fue muy bien. Y a mí el estudio que él hizo de estas tres obras y sus analogías y cómo encuentra esta familiaridad entre las tres, me sirvió mucho. Uno escribe, como dramaturgo, escribes el texto. Cuando se lleva a escena te enfrentas con cosas que tú no habías imaginado, con conclusiones que tú no habías imaginado Ujú, incluso, ¿no? ujú. Y eso fue muy saludable incluso para mí. Reconocer cómo otra persona da lectura a lo que tú escribes, eso siempre te ilumina, te Sí. ilumina. Sí, Oye, Hernán, y ahora que pudimos ver Marinero, a mí algo que también me emocionó mucho fue el elenco. Es decir, me sí, pareció un elenco muy bien escogido en términos, gracias. digo, de los actores, pues conocías a los más veteranos, ¿no? Sí, Pero me pareció una revelación los dos jóvenes. así es, son chicos Este, muy talentosos. ¿Y cómo eliges tú ese proceso? Una vez ya que tengas escrito, ¿imaginas también a tu elenco Ujú. o haces A, un ve- a casting? veces, a veces uno escribe pensando en ciertos actores que nunca hacen la obra. Me acaba de suceder. Pero definitivamente, mira, es que en mi caso, Pepe, pues yo hago y he hecho durante todos estos años una labor doble de director y de dramaturgo. Turbo. A mí me encanta que otros directores dirijan mis obras, me ha sucedido, claro, pero yo creo que la mayoría de mis obras yo las he dirigido. Y la verdad es que sin duda me queda muy claro que un reparto acertado la verdad es esencial, es tremendamente importante de poder hacer este casting, este equipo, donde los actores no que se asemejen, quizá físicamente sí, pero ya emocionalmente no es que se asemejen a los personajes, no, 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 eso ya viene del talento que Ujú. ellos tienen para poder dar lectura a los personajes. Pero sí, el reparto es muy importante. Los actores tienen que estar de una u otra manera cerca de los personajes, en cuestión de edad, en cuestión incluso de experiencia, ahí sí. Y creo que sin duda el reparto de Marineros es un reparto acertado. Esos actores, que son actores jóvenes, que tienen dos o tres obras en su haber como experiencia, son los actores ideales porque los personajes se necesitan jóvenes y Ujú. se necesitan con inquietudes y se necesitan, bueno, con esta posibilidad que el ser humano y el personaje tiene de tomar diversos caminos. Los dos son talentosos y eso pues es muy saludable, ¿no? Y el resto, los otros cuatro, creo que están muy en tipo, porque como ya viste tú esta obra de Marinero, las relaciones entre ellos, ya sean familiares o amistosas, son tremendamente importantes, ¿no? Totalmente. Tú sabes que es común que en cualquier pareja, a través de los años se empiezan los dos elementos de la pareja a fusionar y a mimetizar, de tal manera que hablan igual Sí, y sí, 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 se sí, comportan suenan igual. igual, sus movimientos pueden ser muy parecidos. De hecho, hay un fragmento, hay un pequeño momento en la obra de Marinero donde esto sucede, donde dos personajes que no se conocen, pero que conocen a un tercero en común, se identifican por eso. Dices, yo te conozco, sí, yo también te me has conocido, Conocido. pero no saben que están reconociendo a la tercera persona que entre los dos tienen en En común, ¿no? común, un Sí, ser. Estoy pensando una pregunta. Es decir,
En Marinero vemos una historia de un universo masculino, ¿no? Ajá, así es, Eh, homosexual, así es, pero va mucho más allá de eso. por Pero bueno, supuesto. un primer tema es, ¿te preocupa o no el que una historia como Marinero, con este fondo Ujú. de un universo masculino homosexual, pueda tomarse desde un punto de vista político como bandera de la comunidad lésbico, Fíjate gay que o no? yo no la escribí con ese ¿Sí? fin, definitivamente. A veces las cosas te llevan a otras situaciones. Ujú. Uno nunca sabe a dónde va a llegar el teatro, fíjate. Yo he tenido experiencias con ciertas obras que las cosas que escribí de una manera que a mí me parecerían luego hasta ingenuas o que finalmente a mí me parecen importantes y las puse en el papel y luego en la escena, fueran a detonar cosas. Mira, te cuento una obra que se llama, no sé si la viste, se llama Mármol en el Sí, cielo. cómo no, Bueno, también. habla de una Sí, sí. familia poderosa. Te voy a decir, mi inspiración fue la tragedia griega. La tragedia griega, donde los Sí. personajes casi siempre son de alcurnia o de altas posiciones, y la sangre y la familiaridad, pues detona precisamente las situaciones trágicas, ¿no? Claro, yo la pongo en una familia muy poderosa que algunos dijeron que era claramente sanpetrina, Sí, 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 sí. pero yo no estaba haciendo verdaderamente alusión a nadie. Sin embargo, empezaron a hacerse los comentarios y decía, no, es que tal personaje es este, ese personaje femenino es esta señora, y yo decía, bueno, quiero que sepas que esa obra fue una bomba. Sí. Y el día que la estrenamos en el Teatro de Convex, el lobby estaba lleno de guaruras, De guarura. ¿sabes? Y yo siento que esa obra, gran parte de la gente Ujú. que asistió fue para ver si no se encontraba en la obra Ahora, o a quién encontraba en estaban la en la obra. obra. Entonces son cosas que verdaderamente se provocan más allá de lo que uno intenta, ¿no? Pero A fíjate, veces sí ajá, intento hacer ese tipo de cosas con otro tipo de obvio. títulos, pero perdón, volviendo a Marinero, no, esta obra no está escrita para portar una bandera. Si llegara a suceder, sería una cosa que por añadidura puede suceder. No, esta obra, más que nada, quizá lo que yo deseo es nuevamente explorar la condición humana, pero sí debo de comentar que este universo masculino y homosexual quizá puede ser revelador para los espectadores en general, sobre todo para los que no pertenecen a este círculo, porque lo que muestra es verdaderamente un universo tan natural como cualquiera. Y tú te has dado cuenta, ¿no? Sí. Los personajes son... Yo algo que sí me propuse al dirigir la obra es pedirles a los actores que definitivamente no abordaran en ningún momento ni el cliché, ni las conductas corporales, el manierismo, podemos decir, eh, que no lo asumiéramos así, porque creo que sin duda es esta oportunidad de sacar a la luz que que esto no es el cliché en el que comúnmente en las comedias que todos hemos Ujú, incurrido ujú. al tratar al personaje homosexual, es este personaje desbaratado, Claro. Afeminado, afeminado en limitado. exceso, ¿no? Que Ujú, es muy efectivo en el escenario, ujú. a todo el mundo hace reír. Creo que los tiempos han cambiado y las cosas también se merecen ser vistas desde otro punto de vista, Es ¿no? que yo vi en Marinero lo que yo veo es la representación y la interpretación de emociones, sentimientos. Es Correcto. decir, están los personajes, sí, masculinos, pero creo también incluso lo comentamos al final de la función. Pueden ser quizá dos mujeres o una mujer y un varón o Sí, una claro, mujer con en torno a cuatro o absolutamente. cinco varones o al revés. Es decir, Es correcto. no, yo no vi hay unas escenas muy bellas de un abrazo, de besos y abrazos de ternura.
Absolutamente. y que los personajes pudieran ser dos Es mujeres o correcto. dos varones que lo eran, o hombre y Es mujer. correcto. Entonces yo vi eso, ¿no? Es decir, por eso qué bueno que, Y eso digo, es lo que me gusta que haya trascendido, chido. porque cuando tuvimos la primera lectura de esta obra con el reparto, fue lo primero que dijeron los actores, que el tema gay viene a ser solamente situacional y que después de tres, cuatro escenas, eso deja, incluso yo sé que el espectador deja de pensar en ello. Por eso, Pepe, las dos primeras escenas o las primeras escenas tienen los elementos que pudieran parecer los más morbosos que pudieran Sí, decirse. Por eso hay una exhibición al principio, casi coreográfica, ¿la recuerdas? sí, 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 Para que el público los vea, sí, ¿sí? sí, sí. Y luego en la primera escena hay un beso y en la segunda y en la tercera. Y luego pasamos a otra cosa, que es verdaderamente lo importante. Sí, 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 ¿Sí? ya se deja Ahora que la has visto, puedes entenderme muy bien, ¿verdad? entenderlo mucho mejor. Oye, Hernán, y te decía al principio de la charla también reflexionar sobre hacer teatro en Monterrey, desde Monterrey, porque ¿cuál es tu valor? Es decir, todo el esfuerzo que se hace, que haces tú mismo como teatrista al escribir tu teatro, al montarlo, al tener un espacio propio como Casa Musa, me gustaría que habláramos un poco de eso Sí. antes de terminar la charla. Es decir, todo este esfuerzo y ¿cuál es tu perspectiva del momento que está viviendo el teatro en Monterrey? Es decir, pienso que hay una efervescencia en Sí, cómo términos no. creativos. Ujú. Digo, sigue estando el maestro Luis Martín muy activo, Sí, está tú mismo y la gente que está en torno a tu generación, y luego hay una efervescencia, ¿no? Es cómo decir, no. Sí. y hay espacios independientes Como nunca, creo que yo, se están como nunca. abriendo, Sí. pero no sé si no veo resonancias en términos institucionales o mediáticos, o sea, la prensa no hay Ajá, crítica, no hay ajá. reseñas, es decir, no sé, las redes sociales un poco Mueven, ajá, mueven sí. y dan a conocer, pero ¿cuál es tu perspectiva de cuál es el momento que se está viviendo en el teatro en Bueno, Monterrey? sí, sí, por principio sí creo que hay mucha actividad que se aceleró o se incrementó más bien después de la pandemia, aunque ya había comenzado. Pero sí, mira, Pepe, a mí me queda muy claro, tenemos un teatro muy poderoso que es el teatro universitario. Ujú. De tantas universidades, cuatro sobre todo, que son la Universidad de Monterrey, el Tecnológico, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Regiomontana se han preocupado y han promovido el teatro y la verdad es que es un semillero de talento en las cuatro, ¿no? Y para muestra es este encuentro que hay dentro del Festival Santa Lucía, que Ujú. también sucedió con títulos muy importantes. Y luego, otro tipo de teatro, bueno, es el que se da con estos apoyos de nuestras instituciones culturales, que lo Ujú. vemos en el Teatro de la Ciudad, la Sala Experimental, también el Teatro de la Estación del En Golfo, Golfo, ¿sí? La Casa Casa de de la la Cultura. Cultura. Y algo muy importante que quiero decir, que es lo que está haciendo la diferencia, son los teatros independientes. Hay varios, ahorita me viene a la cabeza, está Dramático MX, Foro 13, hay otro que se llama Café Teatro, que en particular lo visité hace poco y veo el gran cariño que le imponen a sus producciones y por supuesto, pues no puedo dejar de un lado Casa Musa, ¿no? Entonces, sí hay mucho movimiento. Yo creo que también las críticas o las crónicas y las reseñas también vienen de periódicos o de medios independientes, Mm, ¿sabes? Y no de los genial. oficiales, ¿sí? Por así decirlo. Porque, pues ya sabes, esta fuerza que existe Ujú. en este tipo de movimientos también de comunicación. Creo que hay mucho teatro. Como siempre, bueno, la calidad del teatro puede variar mucho, ¿sí? Nunca sabemos con precisión, no podremos decir con precisión en este lugar se hacen las cosas buenas y en este malas, no. Yo creo que cada espacio tiene su perfil y eso me parece que el público, incluso sin darse cuenta, aquellos que gustan de ir al teatro,
de una manera inconsciente, saben que si van a un lugar van a ver un tipo de puestas, si van a otro van a encontrar otras cosas, ¿sabes? Y eso me parece que es importante porque a mí siempre me ha parecido que un teatro debe de tener definido su perfil. Si no es así, la confusión de los productos que ahí se presenten puede ser mucha. Hace poco alguien me hizo reflexionar sobre nuestra carencia de directores en los teatros de nuestra ciudad. Tenemos directores, pero la mayoría son administrativos. No hay un director artístico que dicte el perfil o la línea de las cosas que ahí se presentan, como en Ujú. otros países. Por Sí, sí. decir, Alemania, cada teatro de ópera, que si mal no recuerdo, hay 3 teatros de ópera, tienen muy claro cuál es la línea que van a seguir con sus producciones y tienen proyectados los siguientes años, ¿no? Ujú. Entonces, en los teatros independientes es donde creo que más o donde sí tenemos a estos directores artísticos, consciente o inconscientemente. En mi caso, pues soy el director Artista. artístico de Casa Musa, con mucha conciencia. Sí, Y sí, sí. en Casa Musa tenemos un consejo también, al cual yo también escucho, porque creo que eso es muy sano, ¿no? Claro. Y bueno, creo que Oye, ahorita por que ahí va. mencionas Casa Musa, bueno, tiene su vocación y sobre todo ir a Casa Musa, y quisiera aquí que habláramos un poco de eso, el por qué también te aventuraste en ese trabajo de gestión. Es una experiencia muy Sí, cálida, digamos, como espectador, sí. a todo lo que hay atrás lo podemos advertir, pero se vuelve una experiencia realmente muy grata, Ujú. muy cálida Gracias. y luego, bueno, pues ver puesta en escenas de las que no sales indiferente, es decir, todas las puestas en escenas que se presentan, pues llevan calidad, Te mucho llevas algo. talento Ujú. y sales satisfecho, ¿no? Y si Gracias. discutes cosas, pero sales muy satisfecho y sobre todo la experiencia de ir al espacio, ¿no? Sí. De Casa Musa. Sí, nuestra amiga querida actriz Claudia Marín dice, Casa Musa no es un teatro, Casa Musa es una Esa es la experiencia. experiencia. Y verdaderamente, bueno, tú ya conoces nuestro foro, es un espacio para 50 espectadores, como tantos que abundan en el mundo, bueno, ¿qué te digo de off Broadway o off Broadway? ¿Y qué tal en Madrid, en el barrio de Chueca? ¿O Ujú. qué tal en Argentina, en Buenos Aires? Estos foros en casas que han sido adaptadas para ello, pues abundan, porque tienen, tienen, tienen muchas bondades, ¿sabes? O sea, de pronto, algunas obras que nos han visitado en Casa Musa, que ya se han presentado en otros lugares, la observación del actor es qué reto tener al público tan cerca, por un lado. Y por el otro, ellos mismos dicen, es una maravilla tener el entorno tan cercano porque la voz puedes manejarla de otra manera, las emociones no necesitas hacerlas tan exponenciales Exponencial. como cuando estás en un En auditorio San Pedro o en un Teatro de la Ciudad. es correcto, ¿no? Entonces es la intimidad, es como el tratamiento del cine pero en teatro, Ya. ¿sabes? Sí. Muy bien, mi querido Hernán. ¿Qué planes hay para el 2025? Bueno, como dicen por ahí, seguir estirando la liga mientras se estire. Sí. Es decir, pues seguir haciendo, sí, sí hay proyectos. En este 2025 cumplimos 10 años, Casa Musa, fíjate nada más, 10 años ya de salir adelante. Dos de las cosas más difíciles de tener un espacio independiente, Pepe, es la continuidad de su cartelera, ¿sabes? Sí. Porque es impresionante el tiempo en que se ensaya una obra de teatro, que mínimo son pues 2 meses, que sería lo más sano, para que luego en algunas funciones ya se escape esa producción, ¿no? Sí. Y porque eso es ya en los teatros independientes y en los teatros, digamos, de formato pequeño en la Ciudad de México y aquí, esta necesidad, y ya se hizo una costumbre de tener un título diferente cada día, casi, ¿no? Y eso, bueno, es muy bonito, es muy atractivo para quien guste el teatro, pero es un reto para los que tenemos espacios teatrales, porque cada día hay que cambiar el decorado, cada día hay que reacomodar la iluminación, cada día hay que estar bombardeando con la publicidad de la obra en cuestión y pues es un reto grande.
Sí, sí. Ya lo creo, Hernán. Hernán Galindo, muchas gracias por estar aquí con Bueno, nosotros. Queremos agradecerte el que hayas estado aquí en Artefacto, dentro no, de Diario muy Lab. honrado, muy Y bueno, honrado. seguiremos, no cerramos esta conversación que se interrumpe un momento para continuarla más adelante. Gracias, Pepe, gracias a ti, gracias a Artefacto por dar este apoyo al teatro, al difundirlo. Es bien importante, es bien El teatro está en crisis, siempre está en Sí, sí, crisis, desde hace 2500 años, ya lo decía Esquilo y sí, sí, Sófocles, sí, y sí. sin embargo no muere, pero no muere gracias a apoyos como este de difusión, No, pues también, en con gran muchísimo parte. gusto. Muchas gracias. Pues hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Artefacto en Diario Lab. Quiero agradecer el apoyo y el patrocinio de nuestros amigos de la librería La Mexicana para la realización de este programa. Hasta la próxima.